Acoge Guantánamo edición 47 de la Jornada de la Canción Política. Rinden homenaje en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba a Luis Carbonell en el centenario de su natalicio. Continúa en la ciudad holguinera de Jibara la 17ª edición del Festival Internacional de Cine. Saludos desde La Habana. Es miércoles 2 de agosto de 2023 y ya abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Como parte de la edición 47 de la Jornada de la Canción Política, evento más antiguo que organiza la Asociación Hermanos Saiz, jóvenes y consagrados trovadores se reúnen en Guantánamo hasta el próximo viernes 4 de agosto para ofrecer al público conciertos, talleres teóricos, intercambios e inaugurar muestras expositivas. Al inicio de esta emisión le contamos. Los amigos y amantes de la trova volvieron a encontrarse en las afueras de la casa del joven creador en Guantánamo, esta vez para disfrutar del concierto inaugural de la 47 edición de la Jornada de la Canción Política. Y estoy encantado de venir a Guantánamo por primera vez y que además sea en el marco de este evento, que es uno de los eventos más longevos del país, es el más longevo de la Asociación Hermanos Saiz, y es un evento sobre todo que la importancia fundamental es encontrarnos. Es una vía más para llenar los corazones de las personas, para alejarlo quizás de tanta banalidad que hay hoy en mismo, poner a mover el pensamiento y también que le da la oportunidad a nuevos talentos que buscan esta vía de la trova como para poder hacer valer sus pensamientos, sus ideas. Este es un evento que yo quiero como mi casa y siempre espero que me inviten. Y estoy muy feliz por regresar. Por estos días, trovadores de todo el país se dan cita en la urbe Entre Ríos para reverenciar a un movimiento sonoro que ya cuenta con más de medio siglo y para ratificar su compromiso con la canción protesta, multisemántica, llena de espiritualidad y de pensamientos profundos por la existencia misma. Pablo Milanés también estuvo presente. Su vida y obra fue cantada en versos y coreada por un público que siempre lo recuerda. Yo crecí con las canciones de Pablo Milanés y siempre que vuelvo a su obra aprendo cosas nuevas, ¿no? Porque son canciones que son inacabables, o sea, no terminan nunca. Acordes de guitarra, acompañados del instrumento más perfecto que existe, dan vida y engalanan los primeros días de agosto en este Oriental Terruño. 47 años se dicen fácil, pero no ha sido así. El mérito es de muchos. Por mantenerlo, a los guantanameros, las gracias y el perenne respeto. Jornadas dedicadas a la música, a pensarnos desde dentro, a recordar a nuestros próceres, a vislumbrar qué legamos al futuro, constituyen la principal propuesta de un evento que camina con pasos firmes hacia la media centuria. Desde Guantánamo, Suselkin de las Morales, Noticiero Cultural. El acuarelista de la poesía antillana, de quien estamos celebrando en este 2023 el centenario de su natalicio, es reconocido como uno de los grandes repertoristas en la historia de nuestra música. Este martes, la emblemática Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC acogió el conversatorio 100 años de excelencia, en el que fue presentado el libro de Robertina Morales, dedicado a Luis Carbonell, bajo el título El repertorista. Los detalles en el siguiente material. Entre las tantas cualidades que hicieron de Luis Carbonell un artista excepcional, figuró su labor como repertorista, faceta destacada por la compositora Robertina Morales Silva durante el conversatorio 100 años de excelencia, dedicado al acuarelista de la poesía antillana en el año en el que se celebra el centenario de su natalicio. En la Sala Villena de la UNIAC, la también profesora e investigadora resaltó de Carbonell una formación musical clásica, que le dio las herramientas adecuadas para enfrentar un trabajo abarcador que requería de vastos conocimientos, su dominio de la historia musical y su visión de lo contemporáneo y lo futuro, así como su personalidad como profesor y artista unido a su vocación de servicio. Luis Carbonell pudo aunar un cúmulo de saberes en varias disciplinas artísticas y ponerlos a disposición de su labor. Por eso personas como él son difíciles de encontrar, porque reúnen en su quehacer muchas características necesarias como formadores. Así lo aseguró Robertina Morales, quien dedica al maestro una de sus más recientes obras escritas, el libro titulado El repertorista.
Para Luis Carbonell, quien ejerció como repertorista en la Escuela de Superación Profesional durante varios años, la persona que asume este trabajo se convierte en un guía desde los primeros pasos de un cantante. Por ello adoptó una forma muy personal que incluía y combinaba sus conocimientos de historia de la música académica universal, folclórica, tradicional y popular, cubana e internacional, con la literatura, el teatro, la danza, la declamación, la actuación y proyección escénica y cultura general. Carbonell ayudó, asesoró y acompañó cantantes, declamadores, locutores y presentadores, formó agrupaciones vocales y preparó recitales y conciertos a muchos intérpretes. Al cierre del conversatorio dedicado al centenario de Luis Carbonell, los asistentes disfrutaron del danzón 100 años de excelencia, compuesto para él por la profesora Robertina Morales e interpretado por alumnos del Conservatorio Amadeo Roldán. José Vázquez Ferreiro, Noticiero Cultural. Y a otro importante creador cuya impronta reconocemos en la música cubana, dedicamos precisamente nuestra sección de verano clásicos. El 2 de agosto de 1942 nace en la ciudad de La Habana el músico, bajista, compositor y arreglista Juan Formell, director de la popular orquesta Los Bam Bam. Con el periodista Raúl Nogués le rendimos homenaje a este virtuoso músico en esta emisión. Es difícil encontrar un rincón de este país por donde no se haya sentido su música y todavía mucho más decir su nombre y que la gente no sepa de inmediato de quién se trata. Ahora mismo, sin pronunciarlo siquiera, todos en este minuto lo conocemos y por si fuera poco, también sabemos la mayoría de sus logros. Y me siento satisfecho porque sé que hasta la fecha siempre he dicho la verdad. Su manera rotunda de ser cubano, el modo en el que nos puso a bailar de mil formas distintas y las sonoridades que le fue legando desde este archipiélago al mundo, lo mantienen entre lo más notorio de lo nuestro. Todavía no digo su nombre y la gente ya pensó hace rato en mucho de lo que he dicho y quizás hasta se fueron más allá, por encima del nivel. Les viene a la mente Bam Bam, la agrupación que fundó en diciembre de 1969, y otras muchas experiencias que nos han ido ofreciendo los músicos que allí aglutinó a lo largo de tantos años. Seguramente recuerdan las veces que lo tuvieron cerca, lo saludaron, porque son muchos los que gozaron de ese privilegio, puesto que él no dejó de mostrarse cercano ni en sus momentos de mayor popularidad. Cada quien con sus canciones favoritas. Hay quien prefiere recordar los años de la escuela al campo, su fiesta de 15. Hay quien incluso no puede prescindir de esa música en la casa los fines de semana, cuando premeditadamente procura alegrarse y bailar. Y es que más allá de los premios y reconocimientos de toda índole que recibió junto a su orquesta, lo suyo fue conectar con el público, estar presente, ser contemporáneo. No ha hecho falta que diga su nombre y sin embargo, quien más y quien menos lo captó de inmediato y esa sigue siendo una razón por la que lo reconocemos vigente, familiar, sin necesidad de presentación, sobre todo a través de la música que prodiga su orquesta. En esa cosecha de recuerdos multiplicados, donde lo escuchamos sin falta, tenemos cada vez más clara la impronta esperanzadora con la que Juan Formell es y seguirá siendo Bam Bam. Ahora le propongo hacer una pausa en nuestro recorrido informativo de miércoles. En el próximo segmento le hablamos del Festival de Cine de Jibara y recibiremos a un destacado intelectual cubano en nuestro segmento de entrevistas en primera persona. Siga junto a nosotros, enseguida estoy de vuelta.
anunciábamos antes de la pausa, mi colega Magda Resic trae como invitada a su sección en primera persona a un poeta y ensayista cubano merecedor del Premio de Periodismo Cultural 2023. Y en primera persona tenemos el placer de recibir hoy en nuestro noticiero cultural a un hombre al que considero que además de ser un ensayista, un gran promotor cultural, un periodista, crítico de arte, es un pensador. Me gusta mucho esa definición de los tiempos más antiguos, cuando se asociaba a aquellos filósofos, a aquellos hombres que solían meditar mucho sobre la realidad circundante y sobre las relaciones humanas y se les llamaba pensadores. Bueno, este es uno de ellos que teniendo todas las dotes para poder ejercer, por ejemplo, el ensayo con esas cualidades que le han valido premios y reconocimientos. Es un hombre que ha insistido que desde su condición de pensador debe también hacer, diríamos, bien potable, bien leíble la reflexión cultural y filosófica para la población en general. Y en los últimos tiempos ha venido empleándose a fondo en ese contacto necesario. Recientemente le fue entregado el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro y pensándolo muy bien, era algo que merecía hace mucho tiempo nuestro Víctor Fowler, a quien mucho le agradezco que nos acompañe en el Noticiero Cultural. Bienvenido. Muchísimas Un placer gracias. Inmenso. Una presentación interesante. Sí, sí, siempre, siempre. Cuando voy a cualquier escenario público que te veo hablar, digo, esto ya no es una intervención cualquiera. Este hombre es un pensador a la antigua, el que contempla nuestra realidad, la interpreta, la analiza y la expresa. Quisiera hablar de eso último a lo que me refería, de tu persistencia por no encerrarte en la tan notable llevada y traída Torre de Marfil, porque bien podrías ganarte becas, premios y demás con el ensayo, por ejemplo, cultural, pero has decidido sostener una sección en el periódico Granma para comunicarte con las personas y que hablen mejor nuestra lengua española. Sostener también podcasts en la radio, espacios radiales, espacios en los sitios web más importantes culturales como La Jiribilla, por poner un ejemplo. O sea que no has desdeñado tampoco el lenguaje televisivo, te desempeñas en las redes, pero esa es la primera pregunta. ¿Por qué dedicarte a eso y no a tu propia y singular obra encerrado en tu Torre de Marfil? Bueno, número uno, porque yo no creo en la Torre de Marfil. O sea, esa no es yo no vengo de ese mundo, esa no es mi formación. Yo vengo de un mundo donde la utopía de la comunicación con los otros seres humanos es parte de un proyecto además político. Esa es mi estructura mental. Y en segunda, porque soy de formación, o sea, yo lo que estudié fue pedagogía. Yo soy profesor, ese es mi título, profesor de lengua y literatura española. Pero además de eso trabajé durante años como promotor en la Biblioteca Nacional. Yo ahí fui especialista del Programa Nacional de la Lectura. Entonces tengo eso dentro de mi cabeza y de mi práctica, ¿no? Cómo trasladar cultura, cómo transformar temas que pueden ser muy abstrusos, muy difíciles, pero cómo transformarlos en materia de diálogo común, cotidiano. Y es eso, o sea, sencillamente en tiempos... y en tercera, trato de ser un hombre de mi época, con todo lo que eso implica del esfuerzo que tengo que hacer en comparación con mis hijos, por ejemplo, sí, para manejar adaptarte redes, a las nuevas tecnologías. para adaptarme a las nuevas tecnologías. Ahí quería llegar, Ajá. porque es un empeño grande el que tiene. Tú has hecho la radio tradicional, la haces de hecho, pero por ejemplo ahora estás empleando el mecanismo del podcast, pero no desdeñas un periódico tradicional como Granma impreso. ¿Cómo se debe producir ese balance, Fowler? ¿Qué te está llamando la atención de lo que nos está imponiendo a la comunidad cultural las nuevas tecnologías? Mira, muy rápido.
Cuando yo era promotor en la Biblioteca Nacional, yo siempre pensaba en este problema. Yo decía, bueno, imagínate tú tienes un fondo, tú tienes una colección en una biblioteca y tú tienes ¿cuántos millones de títulos? Pongamos un ejemplo, tienes 5 millones de títulos. Pero si vas a hacer una actividad de promoción, solo puedes promover uno. ¿Entiendes? ¿Cuál eliges? De 5 millones. Entonces, eso te obliga a pensar cuál, por qué, para quién, cómo, cuándo, con qué objetivo a corto plazo, qué objetivo a largo plazo, qué tipo de enlaces tú provocas, cómo, qué viene después de esa promoción que tú realizas. Y eso era con un libro. Nos tocó a nosotros la época en la que hemos visto multiplicarse ante nuestros ojos la cantidad de opciones culturales, porque apareció este universo que es realmente un ultra super universo de lo que le llamamos las nuevas tecnologías y en general los ambientes digitales, ¿entiendes? Que a pesar de la banalidad que nos aportan, también son nichos para esa promoción cultural. No, está todo, porque, no sé, yo así rápido, así de repente cierro los ojos y pienso, hemos visto, tenemos desde series para la web, tenemos desde fenómenos como el podcast, tenemos fenómenos como los blogs, tenemos, todos son transformaciones, y son ofertas, y más ofertas culturales, ¿entiendes? Mi preocupación era, bueno, en un país como Cuba, la industria tradicional del libro en formato papel, pero se empieza a multiplicar la oferta de libros en formato digital. ¿Cómo llevarle esto a los grandes públicos? Y entonces digo, y a los jóvenes. Y a los jóvenes, digo, bueno, pero ¿cómo tú eliges de esto? Y le dices a las personas, no se pierdan tal cosa, no se pierdan tal cosa. O sea, es una labor de buscar un diálogo, buscar una comunicación permanente. Y también la propuesta es un ejercicio del criterio. Un ejercicio del criterio y no convertirlo en una orden. No se tienen que leer nada. ¿Entiendes? Yo recuerdo que Lear decía hay que seducir. Eso es lo que hace el promotor. El promotor es un seductor. ¿Entiendes? Y sea promotor de literatura, o sea promotor de cine, sea promotor de música, o sea, tú invitas a las personas a compartir una experiencia. Entonces, es un acto de amor, la promoción. Y ahora, en ese podcast, por ejemplo, ¿qué nos estás ofertando? Ya sabemos, en el periódico Gramma nos ayudas a entendernos mejor en nuestra lengua, pero en el podcast... Déjame ver si explico. Voy a hablar primero del podcast, después muy rapidito lo del periódico Gramma. En el podcast era la idea de que tenemos esta cantidad de producción literaria en el país y, con perdón de mis colegas, una crítica que no está a la altura de esa producción literaria. Es insuficiente. Es insuficiente. Y entonces yo decía, bueno, como promotor, yo quisiera trasladarles a las personas, abrirles puertas. Sigan y lean y discutan. ¿Entiendes? Y entonces, es ese el objetivo. He grabado hasta ahora he grabado creo que 8 y pretendo seguir. Por cierto, una de las cosas que quiero hacer en fecha próxima es dedicar un podcast de eso a la editorial en vivo, de aquí del ICR, que ha hecho cosas extraordinarias. Pero ahí se ha hablado de las editoriales de provincia, hemos hablado de muchísimas. O sea, eso en la zona del podcast. Tenemos un sueño, vamos a ver si lo logramos. Va a ser un desafío monumental hacer un podcast, no sé de qué extensión seremos capaces, pero vamos a ver si podemos hacer un podcast en idioma inglés. Vamos a ver si podemos llegar hasta ahí. Pero por lo pronto que se sepa que es un sueño. Y esa es la idea con los podcasts. Respecto a lo que sucede con el Gramma. En el Gramma yo empecé a hacer esa columna que se titula Mini Diccionario del Mundo de Hoy.
donde el mismo título explica, es decir, cuál es el lenguaje de nuestra época. O sea, cambiaron los escenarios digitales, pero han cambiado montones de posicionamiento de los sujetos, la estructura de las comunicaciones, estructura de producciones culturales, y entonces estructuras de producción en la economía, en la organización de la sociedad. Entonces, tratar todo eso de ponerlo. Yo en realidad lo que empecé a hacer para el Ministerio de Cultura fue un glosario de industrias culturales, que es uno de los grandes temas de nuestro momento y aquí en el país en particular. Pero caí en la cuenta de que no podía ser un glosario de industrias culturales si no abordaba otros temas como la gestión cultural, como el marketing, en particular el marketing de cultura, y otros temas que tuvieran que ver en general con cultura. Entonces ya no es un glosario, sino que se convirtió, no es tampoco como la sección de gramo, un mini diccionario, se convirtió en un verdadero diccionario enorme, que es posible que se publique tal vez para la próxima Feria del Libro. Ya lo disfrutaremos. Yo mucho quiero agradecerle a Víctor Fowler que haya estado hoy con nosotros y que nos acercara a estas muy diversas acciones comunicativas que él realiza con gran persistencia para transmitirnos los valores culturales de la nación y aquellos valores culturales universales que tanto conforman también la cultura de la que presumimos. Ustedes síganlo en sus podcasts, en sus publicaciones. Víctor Fowler nos está recomendando lecturas, términos culturales y todo en función de que progresemos desde la inteligencia. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en esta emisión de miércoles y por las recomendaciones de lectura que nos han hecho. Ahora le propongo conocer acerca del audiovisual cubano. Hasta la ciudad de Jibara llega por estos días una muestra del séptimo arte que se produce en Cuba y otras naciones del mundo como parte del Festival Internacional de Cine de esa ciudad holguinera. En el siguiente reporte le contamos. La 17ª edición del Festival Internacional de Cine ha vuelto a llenar de vida las calles de Jibara. Por estos días en la Villa Blanca de los Cangrejos se congregan realizadores y cinéfilos de Cuba y otras partes del mundo para compartir su pasión por lo mejor del celuloide. Hasta la sensible comunidad El Guirito y como parte de las propuestas del festival, llegó la compañía infantil La Colmenita para compartir con los habitantes de esa zona su espectáculo La Cucarachita Martina. De la jornada inicial del evento trascendió además la exposición Jibara a través de un celular, iniciativa del joven fotógrafo y meteorólogo Daniel Ernesto González, así como la exhibición del filme de ficción Línea Roja del realizador Alejandro Gil. El acostumbrado desfile inaugural por la calle Independencia, que en esta ocasión estuvo protagonizado por el pueblo, los invitados y el talento artístico local, descorrió oficialmente el telón de la actual edición del evento. Sergio Benvenuto Solás, presidente del festival, agradeció a los jibareños por su habitual acogida y por preservar el sueño del director Humberto Solás, quien hace 20 años creó en este territorio costero el Festival Internacional de Cine Pobre. En la gala inaugural de la 17ª edición fueron entregados en el Cine Jibá los premios Lucía de Honor 2023 al actor Luis Alberto García y a la diseñadora de vestuario Violeta Cooper. Además, fueron dados a conocer los miembros de los diferentes jurados encargados de evaluar las obras que optan por los premios del evento. Se le entregó un nuevo proyector al promotor de cine Domingo Leiva y se exhibió la película suiza de ficción Foudre de la directora Carmen Jaquier. Múltiples son las propuestas para los días restantes del festival. El programa del evento promete jornadas de disfrute, debates, conciertos y buen cine que reafirmarán una vez más a esta villa como la indiscutible capital veraniega cubana del séptimo arte. Desde Jibara, Holguín, el camarógrafo Daniel Leiva, Bernardo Cabrera e Iris Torres para el Noticiero Cultural. Y del mundo del audiovisual cubano continuamos informándole. Las salas pertenecientes al Proyecto 23 en el Vedado capitalino y las principales sedes de proyección de otras provincias exhibirán desde mañana la última producción del multipremiado director cubano Fernando Pérez, El mundo de Nelsito. La colega Claudia Lugo nos brinda los detalles al cierre de esta emisión.
El largometraje El mundo de Nelsito, del realizador cubano Fernando Pérez, se estrenará en cines del país el próximo 3 de agosto. La más reciente producción del multipremiado director cubano es el resultado de la colaboración entre el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, ICAI, y la productora española Wanda Films. El mundo de Nelsito será proyectado del 3 al 20 de agosto en las salas pertenecientes al Proyecto 23 en La Habana y en las principales de otras provincias de la isla. Es el segundo estreno, cubano de este verano, que va a estar en los cines de estreno, o sea, va a estar en Chaplin, Yara, Acapulco, o sea, los 3 grandes cines de la capital, y en la sala 1 del Multicine Infanta. También va a estar en Guayabera, para acercar a la gente con todos los problemas de transportes que tenemos. Pues es una manera de que la gente pueda llegar a ver cine cubano que tanto tú sabes que siempre gusta al público habanero. Parte del elenco de la película incluye reconocidas figuras de la cinematografía nacional como Isabel Santos, Laura de la Uz, Jacqueline Arenal, Carlos Enrique Almirante, Paula Ali, Edith Mazola y Mario Guerra. El guión es del propio Fernando y de Abel Rodríguez. La fotografía estuvo a cargo de Raúl Prado, el sonido de Sheila Paul y la música original es de Jorge Amado. Este filme coral, con matices de humor negro, está dedicado al director de fotografía Raúl Pérez Ureta, fallecido hace 2 años, quien trabajó en varias películas de Fernando Pérez. Es una película que quizás es un poco muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver sobre la cinematografía de Fernando. Es una película que tiene unas excelentes actuaciones, puedo decirlo porque ya la vi en el festival y es como para volverla a ver de nuevo. Es una de las propuestas del verano, pero también, estaba en el cronograma de estreno, porque como se debe saber, la película estuvo en el festival pasado y era como, digamos, el compromiso ese del estreno de la película cubana. El Proyecto 23 también prepara sorpresas para el público infantil. De jueves a domingo, los infantiles tan necesarios, ¿no? En los cines Yara a las 2 de la tarde y en el Multicine Infanta. En el Chaplin, se ha habilitado de jueves a domingo la tanda de 3D en la sala grande, que tiene más capacidad para 300 personas. Y sobre todo con esa cosa que los niños no siempre esperan en el tiempo de vacaciones. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos de las actividades de la edición 47 de la Jornada de la Canción Política que se desarrolla por estos días en Guantánamo. Le contamos del homenaje a Luis Carbonell en la Sala Villena de la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y le actualizamos de algunas propuestas de la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Jibara. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresamos mañana para ponerlos al tanto de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.